Hola a tothom, bon dia. Realment és una alegria, satisfacció, no sé com dir-ho, esperança veure tanta gent, una sala tan plena, per informar-nos, per poder presentar propostes a la convocatòria People. Realment l'èxit de convocatòria és una alegria gran per nosaltres. Escolteu, us voldria donar la benvinguda per haver que estigueu aquí. Realment donar la benvinguda i l'agraïment al Nicolás Ojeda, com sabeu, el National Contact Point del programa People, i agrair per descomptat la col·laboració de l'AGAUR, de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca de la Generalitat, i també de l'Oficina Europea del Ministerio d'Economia i Competitivitat, sense els quals no haguéssim pogut segurament organitzar aquest acte. Com deia, alegria gran de veure una sala tan plena, perquè efectivament amb la tempesta en la que estem, constatar que tenim ganes de tirar endavant, que tenim ganes de dur a terme les nostres línies de recerca, és realment esperançador, no? Efectivament, el finançament europeu és una oportunitat per tots nosaltres per poder tirar endavant amb les nostres línies, per poder tirar endavant amb els nostres projectes. I efectivament això farà que el sistema, esteu aquí representants de les diverses universitats catalanes i centres de recerca, efectivament les universitats progressaran amb qualitat en la recerca i també, per descomptat, els investigadors i les investigadores que en formen part. Això, per descomptat, és una gran notícia. Esteu aquí, presentarem propostes, sabem que és competitiu, però l'oportunitat hi és i per tant hi hem d'anar. Hem de construir propostes atractives, sòlides, amb possibilitats per poder aconseguir el que volem. Realment volia donar 4 dades sobre què passa, per exemple, a la Universitat Oberta, on la nostra trajectòria en recerca és curta, curta en el sentit que vam néixer, com sabeu, l'any 95, crec, i que la nostra activitat en recerca és recent. Tot i això, la voluntat del vicerrectorat des de sempre ha estat, des de fa uns anys, ha estat impulsar l'activitat de recerca i progressant a poc, jo crec que anem en camí de consolidar o de progressar en aquesta línia. I efectivament això no es pot fer si no es té projecte, si no es té estratègia, si no es mira una mica quines possibilitats tenim de tirar endavant. Aleshores, un exemple, però que segurament seria aplicable a altres entorns. Efectivament, coratge, energia, decisió, estratègia per aconseguir el que volem. La sessió d'avui s'emmarca dins del cicle dijous amb la OSRT, amb el que l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència de la UOC programa una xerrada cada darrer dijous de mes, amb temes d'interès en relació a l'activitat de recerca. Molts de vosaltres ja fa dies que aneu venint a aquestes xerrades. Jo crec que efectivament són una oportunitat per conèixer una mica aspectes diversos que ens poden ajudar, com dic, a tirar endavant amb la nostra activitat. Com sabeu també, l'acte es grava i us enviarem a tots els que sou aquí el link on hi ha el vídeo i tota la informació associada. També, com és habitual, en aquests actes hem creat un hashtag a Twitter que és PeopleWalk i que us ha de permetre, si us sembla i en teniu ganes, comentar en directe la sessió d'avui. Espero que aquesta sessió d'avui sigui del tot profitosa. Tenim el Nicolás, a qui torno a agrair la seva participació avui amb nosaltres. Espero que us sigui profitosa, que us serveixi per afinar les propostes i jo diria que res més. En fi, cedeixo la paraula al nostre convidat d'avui. Muchas gracias, Teresa. Buenos días a todos. Lo primero, por supuesto, agradecer a la UOC, a AGAUR y a todos ustedes, porque, si les soy sincero,
creo que nunca había tenido una presentación con tanta gente. Antes de empezar, sí que me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes van a participar en las acciones individuales? IEFs, IEFs, IOFs. Bueno, vale, ya veo que hay unos cuantos. ¿Cuántos han participado anteriormente? Porque también vamos a ver las novedades del programa de trabajo 2012 de las acciones individuales. ¿Cuántos están interesados en participar en crear redes? ITN y APP. Vale. Veremos lo que son las novedades del programa de trabajo 2013 para las acciones de redes, sobre todo. Y, por último, empresas en la sala. Bueno, un poquito menos, pero bien, también. Porque también el programa People, como saben, hay acciones específicamente para la participación de empresas. Eso también es interesante. Como les digo, el programa People está encuadrado en lo que es el 7º programa marco. Como ven, una cifra bastante interesante de 4.750 millones de euros. Y bueno, estamos terminando lo que es el 7º programa marco. Estamos en lo que son, en programa 2012, las individuales, lo que son las IEFs, IOFs y IEFs y Career Integration Grant de 2012, pero luego lo veremos, sobre todo las fechas de convocatorias, el programa 2013, es decir, el último año de 7º programa marco. Prácticamente abren todas este año las convocatorias, porque como saben, al ser el último año, la Unión Europea, la Comisión Europea adelanta la fecha de cierre de algunas convocatorias, sobre todo las de redes. Luego veremos el calendario. Pero bueno, básicamente el programa consiste, y esa es la principal diferencia con otros programas dentro del 7º programa marco, en el desarrollo de los recursos humanos, es decir, en incorporar investigadores a proyectos de investigación en Europa, en fomentar las carreras de los investigadores, hacer la carrera de investigación atractiva. Ya veremos que también hay una transparencia de lo que son las categorías salariales y bueno, son contratos, porque se habla de becas, pero normalmente son contratos, eso sí es verdad. Son contratos y, como veremos, bueno, en España por lo menos bastante bien remunerados. Y sobre todo tratar de evitar lo que es la fuga de cerebros también, con lo que son las acciones de reintegración. Bueno, esto es un poco lo que es el objetivo del programa. Y antes de empezar, un poco, dado que también somos muchos, hacer un acercamiento también a lo que son las ventajas del programa People. Hay que tratar de venderlo un poco. Lo primero es que no se financian topics. Supongo que ustedes conocen el programa Cooperación, hay programas que hay que participar en un topic que se publica, etc. Aquí no. Aquí un aspecto muy interesante es que cualquier materia de investigación es elegible. Bueno, excepto estudios de fusión y fisión nuclear, que iría por Euratom. De resto, todo es elegible. Lo que pasa es que se adscriben a diferentes paneles. Panel de economía, panel de ingeniería, panel de matemáticas, de ciencias sociales y humanas. Es decir, esos 8 paneles que ven ahí. Aquí, química, ingeniería, ciencias medioambientales, economía, ciencias de la vida, matemáticas, física y ciencias sociales. A partir de ahí se puede adscribir a cualquier panel. ¿Cómo funcionan todos los paneles? Hay paneles que es más difícil. Bueno, el dinero de las convocatorias se va a dividir en base a las propuestas que se reciben por cada panel, con lo cual nos aseguramos que las mejores propuestas de cada panel son las que se financian. Es decir, aquí no hay un panel que se financie más que otro. Bueno, sí, porque se reciben más propuestas, pero no porque sea más importante que otro. Es decir, cualquier disciplina científica es importante. Luego, una cosa también muy interesante es que está financiado al 100%. Aquí no tenemos que nos financian el 75% de demostración, o si somos una empresa, si somos una universidad. Aquí es al 100%. Prácticamente todo el programa, excepto el programa COFAN, que seguramente en la sala lo conocerán muy bien mucha gente, porque Cataluña en ese aspecto es la número 1 en la gestión de programas COFAN, que es cofinanciar programas. Eso lo veremos luego también en la última parte. Pero sobre todo lo interesante es que nos van a financiar al 100%. Y bueno, luego pues lo que son los beneficios que puede dar pues el aumentar la competitividad de nuestra entidad si tenemos un investigador contratado por el programa Marie Curie, lo que es el prestigio de las acciones. Y un aspecto muy interesante es que en las acciones Marie Curie no se presentan presupuestos, no hay presupuestos. Lo que se presentan son meses investigador que vamos a contratar. Eso es un aspecto interesante porque, como les digo, el programa sobre todo consiste en contratación de investigadores y hay que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es que no importa la nacionalidad. La nacionalidad de los investigadores es totalmente irrelevante. Pero sí que hay una serie de aspectos a cumplir, que son los criterios de elegibilidad. Y aquí vamos a tener el primer
concepto que seguro que alguno que otro tiene dudas, que es la regla general de movilidad. El programa lo que busca es, aparte de la incorporación de investigadores, la movilidad de los investigadores. Entonces, en el momento de fecha de cierre de las individuales, es decir, a 16 de agosto de este año, los investigadores no deben haber pasado más de 12 meses en los 3 años anteriores, 12 meses acumulados, en el país donde vayan a ir. Claro, eso es sobre todo para buscar la movilidad de los investigadores, es decir, el no haber pasado más de 12 meses acumulados los 3 años anteriores en el país donde se solicita la acción. Y el segundo criterio, bueno, eso serían las individuales, porque luego en las acciones de redes, por eso les digo que hay muchas excepciones, en las acciones de redes, las ITN, por ejemplo, que consiste en contratar estudiantes de doctorado, o sea, lo que vamos a ver ahora, deben cumplirlo en el momento de contratación. Eso lo veremos más tarde, pero bueno, básicamente es que los investigadores deben cumplir la regla de movilidad. Y bueno, a veces pues es complicado. El segundo criterio es la experiencia. Y la experiencia de los investigadores es fundamental, porque el dinero, los fondos que se van a recibir para contratar a esos investigadores va a depender de la experiencia en años de investigación a tiempo completo de los investigadores. Por un lado tenemos lo que son los Early Stage Researchers, que vamos a denominar los ESR, y son aquellos investigadores que están en los primeros 4 años de investigación a tiempo completo y no tienen el título de doctor. Es decir, estudiantes de doctorando, o sea, doctorandos, estudiantes de doctorado. Son básicamente los investigadores que se van a contratar en las ITN, en las redes de formación, que en la segunda parte de las acciones de redes lo veremos más específicamente. Por lo tanto, por un lado, investigadores en formación y los investigadores ya formados, los Experienced Researchers, que realmente el programa va muy dirigido a los postdoc, es decir, a investigadores con el título de doctor independientemente del tiempo que hayan necesitado para conseguir el título o investigadores que hayan tenido mínimo 4 años de investigación a tiempo completo. Sí, aquí ya empiezan las preguntas, bien, eso ya... Sí. Bueno, voy a comentar 2 cosas porque es una pregunta muy buena. Vamos a ver, en las propuestas ahora individuales no hay que demostrar nada. En la parte A, si no me equivoco, A2, el A2 no, el A3, cuando se habla del investigador, hay que poner lo que se ha hecho en los últimos 5 años. Entonces ahí, bueno, pues se ve la experiencia de investigación y luego en la propuesta hay que desarrollar el currículum. Pero no hay que dar documentación ni nada, de momento no. Eso sí, en la institución donde vayamos a solicitar la acción debe asegurarse que cumplimos esa experiencia. Eso sí, pero no te van a pedir nada. En todo caso, si al final se consigue la ayuda, puede pasar que el officer solicite, si no lo tiene muy claro, suele pasar sobre todo cuando los investigadores tienen más de 10 años de experiencia, porque la diferencia económica, ya veremos luego, es muy grande. Entonces, a lo mejor pueden solicitar documentación que realmente justifique esa experiencia. Pero a la hora de presentar ustedes la propuesta en agosto, no tienen que adjuntar nada. No hay que poner anexos, no hay que poner nada. Y lo segundo que iba a decir es, que seguramente a lo mejor tienen esa duda, ¿desde cuándo se empieza a contabilizar la experiencia investigadora? Porque como saben, eso ha cambiado. Es decir, ahora es a partir del máster. Antes era la licenciatura. Es decir, evidentemente aquellos investigadores que hayan conseguido o que hayan empezado un doctorado a partir de la licenciatura, pues se contabilizará en el momento que consiguen ese título que les permite embarcarse en un doctorado. Antes la licenciatura y ahora un máster. Como saben, eso ha cambiado. Está, si no me equivoco, grado, máster y ya doctorado. Entonces, hay una segunda diferencia. Lo que son los Experienced Researchers, o sea, los doctores, lo que les digo, 4 años de experiencia a tiempo completo o título de doctor, de 4 a 10 años y a partir de 10 años. Y eso lo veremos luego porque, sobre todo, la cantidad a percibir por el investigador va a variar sustancialmente. Bueno, vamos a ver, como esquema, resumen, como les digo, va a haber 2 partes diferenciadas de la presentación, lo que sería acciones individuales, que son las que denominamos la fellowship y la grant, que son acciones que un investigador solicita la ayuda por medio de un centro. El centro firma el contrato con la Comisión Europea y el centro contrata a ese investigador. Ese es el concepto de la acción individual. Por lo cual, es el investigador, digamos, el que elabora la propuesta conjuntamente con la entidad. Tenemos de 2 tipos, la fellowship y la grant. La fellowship son contratos de trabajo, son proyectos de dedicación al 100%, normalmente de 1 a 2 años,
Y veremos ahora porque va a depender de la movilidad que hagamos, pero sobre todo el concepto es contrato al 100% de dedicación. Y la grant es, antes seguramente les suena, estaban las European Reintegration Grant y las International Reintegration Grant. Desde el año pasado se han, digamos, fusionado y tienen algunos aspectos nuevos en lo que es la Career Integration Grant, que es una ayuda, es decir, esto ya no es un contrato de trabajo. Si tenemos un contrato aparte, es decir, pues una Beatriz de Pinós, un ICREA, un Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, o sencillamente financiación propia de una institución, esta ayuda se puede solicitar, como saben, cumpliendo la regla de movilidad, etcétera, que es una ayuda de 25.000 euros anuales hasta un máximo de 4 años para gastos asociados a un proyecto de investigación. Pero no es un contrato como tal. Luego lo veremos un poco más en profundidad. Pero, como les digo, es sobre todo para gastos asociados a un proyecto. No es para contratar, bueno, no es para... Es decir, luego veremos para lo que se puede utilizar el dinero, pero son gastos asociados. Bueno, pues continuamos. Entonces, ya les digo, las acciones individuales y luego las otras acciones que son las de redes. Son las acciones que les digo que aquí no es el investigador el que presenta una propuesta conjuntamente con una institución, sino que son las instituciones las que crean un consorcio. Crean un consorcio de entidades, luego veremos en qué consiste cada una, y luego por medio de ese consorcio contratan investigadores o intercambian investigadores, como veremos luego. Y por último hay unas que denominamos otras, que son COFAN o Researchers Night. COFAN, como les digo, es replicar lo que son las movilidades, programas de movilidad a nivel regional o nacional, y esto sí que lo vamos a ver un poco más en profundidad más tarde. Y Researchers Night no voy a comentar mucho porque son acciones muy pequeñas. Seguramente les suene lo de la Noche Blanca a los investigadores, cosas así. Son actividades pequeñas, con lo cual, bueno, no voy a profundizar mucho más. Bien, acciones individuales. Empezamos. Como les digo, es la actividad que presenta un investigador por medio de una entidad y la entidad luego es el que la contrata. Va a depender de la movilidad. Seguramente han oído mucho de las IEF, las Intra-European Fellowship for Career Development. ¿En qué consiste? Pues, como decía en el ejemplo anterior, un investigador que está activo en un país europeo y va a otro país de Unión Europea y países asociados al 7º programa marco. Luego tienen el enlace, pero para que tengan una idea son Suiza, lo que es Noruega, Israel, países de la antigua Yugoslavia. Bueno, estadísticas. España, como ven, estamos en 6º lugar. La tendencia que vamos a ver en todas las estadísticas va a ser muy parecida. Reino Unido tiene muy desarrollado, sobre todo lo que es el programa People. Y bueno, como pueden ver, las cifras de participación pues, son bastante elevadas. Por comunidades autónomas, bueno, Cataluña, como ven, arrasa. También es otra tendencia que se ve en las estadísticas. Y bueno, vemos que aquí, ya les digo, tienen información, sobre todo para los interesados en participar, no voy a profundizar mucho en ello, pero que sepan que tienen, pues sobre todo, pues lo que son cifras de participación. El año pasado en la Fellowship se llegó a las 6.000 propuestas entre IEFs, IOFs y IEFs, tasas de éxito. De hecho, si ven las tasas de éxito, han ido evolucionando evidentemente a la baja, porque ha aumentado cada vez más la participación, pero el 7º programa marca una tasa de éxito del 22%, en fin, no del todo mala. Hay tasas de éxito mucho más bajas. Si ya entramos en lo que son la participación española, las propuestas españolas que se han ido presentando en todos estos años, pues hombre, vemos que es menor que la general, pero tampoco está del todo mal. Un 18% de media en programa marco, pues no es una mala cifra. Notas de corte por paneles. Esto también es una pregunta que nos hacen mucho. Aquí tienen las notas de corte, cómo han ido evolucionando. Si alguno de ustedes consigue identificar alguna tendencia en las notas de corte, por favor, les agradecería que nos llamaran, porque cambian. O sea, un año es muy alta, otro año es más baja. O sea, eso no hay una tendencia, pero bueno, por lo menos para que vean cómo ha ido en los últimos años. Incoming Fellowship. Hay una pequeña diferencia entre lo que son las IIF con las IEF e IOF. Y es que las IEF e IOF que veremos ahora tienen la coletilla de For Career Development. ¿Eso qué significa? Pues significa que son acciones que sobre todo lo que buscan es desarrollar la carrera del investigador, es decir, que vaya más allá de lo que son sus líneas propias de investigación o profundizar en sus temas de investigación. La principal diferencia con la IIF, que no tiene eso de For Career Development, es que las IIF en lo que consiste es en atraer capital investigador ya muy desarrollado, es decir, investigadores
como dicen por ahí, figuras o ya gente con carreras desarrolladas fuera de Europa a traerlas a Europa. Es decir, la movilidad entonces es de fuera de Europa hacia Europa, con currículum, la verdad que normalmente suelen ser más desarrollados de cara a compararlos, por ejemplo, con una IEF o una IOF. Es decir, se trata de conseguir personal investigador muy competitivo, ¿no?, a centros de investigación o entidades europeas para incorporarlo durante 1 a 2 años como máximo. España, la participación un poco más floja, la verdad, que con las IEF. Estamos en 5º lugar, con Reino Unido, como ven, arrasando. Y la tendencia igual por comunidades autónomas. Cataluña, la verdad que realmente, bueno, conoce bastante bien el programa. Y igual, las tendencias, la participación, aquí como vemos hay menos presupuesto, con lo cual también la participación es menor, es decir, hay menos número de propuestas, pero la tasa de éxito es notablemente más baja que las IEF. De hecho, bueno, en el último año subió un poquito, pero como ven, 17,38, un poco inferior, ¿no? Y la participación española aquí, tradicionalmente, pues se nos da un poquito mal, ¿no? El año pasado sí que hubo un poco mejor, pero no suele ser muy buena la participación de nuestro país. Y notas de corte, lo mismo les digo, aquí tienen las cifras por si quieren ver cómo ha ido estos años. La última, la IOF. La IOF sí que es muy popular en España, de hecho somos los número 1, y la movilidad consiste en contratados en un centro europeo, es decir, solicitamos una acción por medio de un centro europeo, nos vamos 2 años fuera de Europa y volvemos 1 año a ese centro europeo, que en los 3 años de duración máxima del proyecto nos ha contratado todo el rato. Vuelvo a explicarlo. Solicitamos una acción, nos contrata este centro, estamos contratados, por ejemplo, en una entidad española, tenemos contrato español y nos vamos 2 años, el 80% de las IOF son a Estados Unidos, estamos 2 años fuera o 1 año, de 1 a 2 años, tenemos que cumplir la regla de movilidad en Estados Unidos, no en España, sino en Estados Unidos, y después de ese periodo de 1 a 2 años volvemos fase de retorno. En esos 3 años la financiación, como las 2 anteriores, es al 100%. Vamos a ver, financiación IOF, como ven, España está en primer lugar. Por comunidades autónomas, Cataluña, la tendencia se repite. Y lo que son temas de tasas de éxito. La tasa de éxito aquí es un poco superior. Bien, esta es una transparencia bastante interesante. Vamos a hablar ahora de la financiación. ¿Qué nos van a financiar? ¿Cómo nos van a contratar? ¿Y qué dinero, con qué fondos vamos a contar si conseguimos una acción individual? Vamos a ver. Les comento, una entidad contrata un IEF y va a recibir toda esta financiación, de las cuales lo denominamos por categorías. Categoría 1 y categoría 2 es lo que recibe el investigador, es decir, es la financiación que recibe el investigador. La categoría 1 es de donde se saca su salario, su sueldo, su contrato. Y como les decía, con la diferencia, ahora se ha hecho un silencio interesante ahí, si tenemos una experiencia de 4 y 10 años, la entidad tiene 58.500 euros para contratar a ese investigador 1 año. Con lo cual, de aquí tenemos que sacar cuota patronal, más luego lo que serían las mensualidades, más luego las retenciones normales de nómina de un contrato con legislación nacional. Ya ven, la diferencia con aquellos investigadores que tienen más de 10 años es que con más de 10 años la entidad recibe para contratar a ese investigador 87.500 euros al año. Ven lo de factor de corrección, FC. El factor de corrección, la Unión Europea, consciente de que evidentemente no es lo mismo el nivel de vida que pueda haber en Suecia, lo que se paga, lo que te retienen, etcétera, a España, Italia, a otros países, pues cada año en el programa de trabajo, por medio de estudios estadísticos de Eurostat, etcétera, se publica lo que son los factores de corrección. Es decir, estas cifras en algunas categorías se multiplican por un factor de corrección. En España este año es de 97,7. Todo eso, como les digo, cambia cada año con una serie de estudios estadísticos. Evidentemente, si vamos a Suecia, el factor de corrección es mayor. En Inglaterra igual. Es decir, depende del nivel de vida. Un aspecto súper interesante en las Marie Curie es que tienen en cuenta el estado familiar del investigador en el momento de la solicitud. Y si el investigador o investigadora está casado o tiene cargas familiares, es decir, tiene hijos a su cargo, puede llegar a recibir 1.000 euros al mes si tiene cargas y 700 si no las tiene.
y multiplicado por factor de corrección en el momento de la solicitud de la propuesta. No vale casarse el 20 de agosto. Se lo digo desde ahora, no vale. Categoría 3. La categoría 3 no hay factor de corrección y son 800 euros al mes que va a recibir la institución y que están a cargo, digamos, a disposición del investigador. Por ejemplo, para hacer un viaje, para material de laboratorio, para asistir a un congreso. Es decir, tiene 800 euros al mes de gastos de investigación a su disposición. Y luego, a nivel de lo que es gestión y costes indirectos, vamos a tener una cantidad fija de 700 euros al mes también por factor de corrección. Con lo cual, como ven, le vuelvo a decir, esto es financiado al 100%. Es decir, aquí la entidad no tiene que poner financiación propia. Les comento, el año pasado, lo que pasa es que este año todavía no lo hemos actualizado, solemos actualizar una presentación que había hecho la anterior NSP que, bueno, la verdad que creemos que es bastante práctica, sobre todo por los comentarios que nos llegan, de cómo subir una acción individual, cómo presentarnos en el EPSS. Supongo que ya están familiarizados con lo que es el sistema electrónico de envío de propuestas. Bueno, pues no la hemos actualizado, pero sobre todo en esta guía se explica pues, el PIC, el número de identificación de la entidad, cómo conseguirlo, ese tipo de cosas. Desde que la tengamos la pondremos en la web. Al final de la presentación está el enlace de nuestra web y de ahí también la pueden bajar. Y lo que sí que les comentaba que dado que hay bastante interés por las acciones individuales, voy a entrar un poco en lo que es el detalle de las propuestas. Un poco por encima, ¿sabes? Luego, evidentemente, si tienen más preguntas o necesidad de información, pues ya lo miraremos más en profundidad. Por eso les digo, parte A, que es información sobre todo administrativa, que eso lo rellenan en la propia aplicación informática, y luego la parte B. La parte B, evidentemente, es donde vamos a preparar la propuesta. Todos los años en la guía del solicitante viene una serie de aspectos que hay que tratar de cumplir, como sobre todo lo que es no pasarse del número de páginas, que parece una tontería, pero no lo es, y el tamaño incluso, aquí hay mucha picaresca, se pueden imaginar, pues no, pongan el tamaño que pone en la guía. Y una cosa importante, no se permiten anexos, es decir, es rellenar la propuesta, cumplir lo que es el número de páginas que hay que cumplir, rellenar, sigan el guión. Es decir, el guión que hay establecido de B1, B1.1, todo eso, síganlo. Bueno, básicamente lo que les digo es que, por la general, los investigadores tardan como un mes para tratar de rellenar la propuesta, es decir, lleva bastante trabajo. Yo les digo eso, no lo dejen para el final, saben que la fecha es el 16 de agosto, en esas fechas, pues, en fin, no se crean que la Comisión Europea no se ha dado cuenta. O sea, lo han hecho adrede, ¿no? O sea, el 17 de agosto, así que pues todos los años es igual. Y bueno, parte de la propuesta. La parte de la propuesta B, como saben, hay que rellenar una serie de apartados. La primera parte, la parte científico-técnica. La parte científico-técnica, sobre todo lo que habrá que tratar de demostrar, evidentemente, es el proyecto que vamos a desarrollar y hay una serie de apartados. Hay que poner la metodología que vamos a utilizar, si es una metodología novedosa, qué carácter interdisciplinar tiene nuestra investigación, es decir, si vamos a utilizar no solamente una investigación propia de nuestra investigación, sino otro tipo de disciplinas, en fin, que todo eso lo van a tener en la guía del solicitante. Fundamentalmente, donde suele haber algo de diferencias en el training, que ya ven que solamente hay 2 páginas, por el enfoque que les decía de las IEF y IOF, que es más para formación, desarrollo de la carrera investigadora, y las IEF, que es para transferencia de conocimiento, es decir, el conocimiento que nos traemos de ese investigador de fuera de Europa. A nivel de researcher, las 7 páginas que tenemos que poner, hay una parte que, y los evaluadores sí que inciden mucho en que pongan esos 3 principales logros que ustedes consideren en su carrera, que mucha gente dice que no los ponen, ¿no? Y es bastante interesante lo de los 3 logros, ¿no? Aquí también hay diversidad de interpretación. Hemos visto propuestas que los investigadores lo que hacen es desarrollar su currículum, narrándolo, en plan, en tal año estuve, no sé. Y hay gente que lo pone como si fuese el Europass, de tal año a tal año, es decir, más esquemático. Lo digo porque nos lo preguntan mucho, no hay nada escrito, es como ustedes consideren que puedan ser, digamos, mucho más, que haya más marketing, vamos. Y hay una cosa muy interesante también que nos dice mucho, el carácter que tenemos nosotros a veces nos hace, no, sí, tengo un par de publicaciones, ¿no? Échense un poco, también quiéranse, ¿eh? Porque, no, de verdad, eso se nota en las propuestas además, ¿eh? Ahí los anglosajones arrasan, es decir, no tienen, digamos, problemas de autoestima en ese aspecto, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? Es increíble leerlo, se nota muchísimo.
Implementación, hombre, sin llegar a mentir, tampoco se vayan a pasar, ¿no? Implementación es, vamos a ver, les voy a comentar una cosa. En las partes de implementación e impacto, normalmente nos centramos mucho en lo que es la investigación, el training, ya les digo que es fundamental, lo que es el currículum y la entidad donde vamos a ir también es fundamental, es decir, lo que es el researcher y la parte científica, eso está claro que es fundamental. Pero no se olviden que también hay otras partes que a lo mejor podemos considerar secundarias, como es la implementación o el impacto, y muchas veces, precisamente, donde menos puntuación podemos sacar es en estos dos párrafos. Y eso lo digo así, claro, hemos visto muchas propuestas con partes de training researcher muy altas y luego estas partes un poco más débiles. Para implementación lo recomendable, evidentemente en toda la vida de la realización del proyecto, es que hayan contactado previamente y tengan un contacto con la entidad donde van a ir. En la implementación, aparte de poner un work plan que recomendamos encarecidamente que sea pues un esquema con work package, con entregables si es posible, milestone, etcétera, es decir, algo muy esquemático. Siempre los evaluadores dicen que ellos quieren aspectos visuales, es decir, cosas que se vean, resultados, tablas, etcétera. Algunos han preguntado que si se pueden poner fotos, no pierdan espacio en poner una foto, si no es relevante para la evaluación, pero sí poner tablas de work plan, de work package 1, work package 2, y lo que es fundamental en la parte de implementación también, como les digo, es contactar con la entidad donde van a hacer la estancia, porque tienen que especificar muy bien, primero, la experiencia que tiene esa entidad en el programa People, en gestionar proyectos en general, y lo que es pues, la tutorización del investigador, etc. Todo ese tipo de cosas es fundamental que tengan el contacto con la entidad donde van a ir. Y luego la parte de impacto, que es una parte a veces bastante compleja, porque hay que tratar de poner en relación los resultados de nuestra investigación con lo que es el Espacio Europeo de Investigación Superior. Bien, se han quedado bien ahí, es más parte de poner, digamos, en relación nuestra investigación con las políticas de desarrollo de política de investigación europea. Lo que es el ERA. El ERA es el Espacio Europeo de Investigación. Entonces, hay una serie de iniciativas ERA. Una de ellas es la movilidad, por ejemplo. Pero hay otras muchas, cooperación internacional, etc. Evidentemente, les recomiendo que, bueno, lo que es el programa de trabajo viene bien descrita cada año, lo que son las líneas principales de desarrollo de la política europea de investigación y también visitar pues, lo que es en Cordis y en la web de la Unión Europea, por lo menos la política que hay desarrollándose en eso y en qué manera nuestra investigación, y eso evidentemente es más complicado, puede ayudar a desarrollar eso. Bueno, la movilidad es uno de esos aspectos, ¿no? Y por último, la parte de aspectos éticos. La parte de aspectos éticos no tiene límite de páginas, no voy a entrar mucho más en ello. Aquellos que tengan, hay un listado de temas que sí que son, que tendrían que, bueno, pues tener cuidado con lo que son los aspectos éticos. En ese caso yo creo que es un caso más caso por caso que podríamos ver específicamente cada uno. Pero bueno, si la investigación no tiene temas de aspectos éticos, pues sencillamente no hay que poner nada. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de las propuestas? Como ven, en caso de empate lo que les digo es, en las individuales lo interesante es el currículum del investigador, la parte de training, de transfer of knowledge y la parte de investigación, o sea, lo que es la parte científico-técnica. Y el peso, como ven, pues investigador y parte científica pues tienen mucha influencia, pero como les digo, es una tontería que lo diga, pero hay que tratar de ser excelente en todo, porque es que si en un criterio no llegamos al umbral y en los otros tenemos una nota muy alta, pues ya sencillamente no siguen leyendo la propuesta. Es decir, hay unos umbrales que hay que superar, 3 de 5, es decir, el máximo sería 5, y como ven, hay que tratar de bueno, pues, tener la puntuación más alta en todos ellos. Novedades, bueno, ya prácticamente las he dicho todas, pero bueno, en las IEF, en lo que es el año 2017, la que está abierta ahora hasta el 17 de agosto, como les decía, movilidad en el panel de Restart Panel, se ha aumentado a 3 años. Luego hay un cambio en la nomenclatura, tan sencillo como que antes se hablaba de calidad del grupo, calidad del supervisor, y ahora se ha cambiado a Scientist in Charge, porque cambiamos un poco a lo largo de la propuesta, que Scientist in Charge, luego salía Supervisor, bueno, Scientist in Charge, que es la persona que va a estar a cargo, digamos, de nuestro seguimiento del desarrollo del proyecto en la entidad donde vayamos a ir. Y luego en training, sí que antes, como les decía,
Hay que también poner en implementación, pero especificarlo también en el training, la experiencia previa que tenía la institución en lo que era el mentoring, el tutorizar el trabajo de un investigador. Bueno, ahora lo que se pide son medidas específicas que se van a hacer, aparte de la experiencia que haya previa, las medidas específicas en el proyecto para, bueno, hacer ese seguimiento del proyecto que vamos a desarrollar en la institución. De todas formas, les digo, estos son aspectos que están en la guía del solicitante que luego se desarrolla un poco mejor en la guía del solicitante. En lo que es el investigador, ahora también han incluido otra cosa, que es como tenemos que explicar lo que hemos hecho los últimos 5 años y explicar nuestro currículum, cualquier periodo que hayamos tenido un parón de investigación, y volvemos a lo de siempre, ¿cómo se mide eso? Bueno, pues el no haber hecho ningún tipo de publicación, etcétera, de más de 12 meses, habrá que justificarlo también, habrá que decir por qué razón, y bueno, esto es nuevo también, luego hay otro aspecto interesante, y es que, como saben, las IEF es para desarrollar la carrera investigadora. Y hasta ahora se pedía el potencial que tenía alguien para conseguir una posición, aquí dice, de professional maturity, es decir, más estable, ¿no? Y ahora han introducido el reforzar, es decir, como aquellas personas que ya hemos visto, que a lo mejor tienen ya una posición bueno, estable y que van a realizar una movilidad, pues bueno, también tienen la posibilidad de hacerlo, y no, es decir, que ya no solamente es para conseguir, sino también, digamos, reforzar luego después de su movilidad, pues esa posición que tienen, ¿no? Antes de hacer la movilidad. Impacto. En las IEF se ha incluido esta parte de impacto con respecto al sector privado. Es decir, si la investigación que van a presentar tiene algún tipo de relación con el sector privado, o que vean que puede tener parte de relación con el sector privado, habría que especificarlo también. Ya les digo que es un aspecto que está solamente en las IEF. Y también se ha incluido las IEF, que esto nada más estaba en las IOF e IF, y se ha incluido las IEF, líneas de colaboración con otros países. Un aspecto fundamental que se pedía en las anteriores IEF y IOF era los contactos que uno tenía ya en su institución, es decir, el que venía de fuera, pues evidentemente se buscaba que trajese muchos contactos para desarrollar líneas de colaboración. Bueno, pues esto se ha ampliado a las IEF, es decir, si nos vamos a otro país, tenemos que especificar también qué medidas podemos tomar para que los contactos que tenemos en nuestra entidad de origen pueda desarrollar líneas de colaboración con la entidad donde vamos a ir. Y, bueno, una matización de lo que decíamos antes, la contribución al desarrollo del espacio europeo de investigación centrado en los resultados del proyecto. Bueno, eso ya les digo que está más explicado en lo que es la guía del solicitante. Con respecto a las IOF, básicamente es lo mismo, la nomenclatura del Supervisor Scientist in Charge, justificar el periodo de 12 meses. El impacto, lo que pasa es que el impacto ya no es con respecto a si hemos tenido experiencia en el sector privado, sino las competencias que hayamos adquirido en la fase outgoing, es decir, en la entidad de fuera, y cómo medimos ese impacto en nuestra entidad de retorno. Y luego, bueno, pues lo que les decía anteriormente, una pregunta de criterio de movilidad genuina que desaparece. Es decir, en las IOF e IIF, si ya estamos en Estados Unidos y pedimos una IOF por medio de una universidad catalana, no pasa nada, siempre y cuando cumplamos la regla de movilidad en Estados Unidos. Es decir, no sé si me entienden, aunque ya estemos en el sitio, no nos van a bajar la nota si pedimos una IOF, o si ya tenemos un investigador de fuera, lo tenemos en nuestra institución y cumple la regla de movilidad el 17 de agosto, podemos pedir una IIF, siempre y cuando ese periodo antes de que lo hayamos contratado haya estado fuera. Bueno, no sé si me he explicado bien lo de la movilidad genuina, porque ya tantas excepciones. Y bueno, IEF igual, es lo mismo que las IOF, simplemente la nomenclatura y lo de la movilidad genuina. Fechas, como saben, termina el 16 de agosto. La evaluación de propuestas será en el mes de octubre, para la idea de que a finales de noviembre pues ya se empiecen a enviar las cartas, lo que son los resultados. Normalmente, bueno, en diciembre es cuando se le da los resultados a los coordinadores de la propuesta, y el año pasado los primeros contratos se empezaron a firmar a partir de marzo. La Comisión Europea está tratando que lo que es el time to grant, es decir, el periodo de llegar para tratar de firmar los contratos, cada vez sea menor. Han puesto febrero, veremos a ver si es verdad que lo pueden conseguir. Sí que dijeron que alguno participó el año pasado en las individuales, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí que habían levantado la mano. Bueno, sí que les digo que trataremos este año el problema con la Comisión Europea
que a los NSPs no nos pasan siempre la misma información. Se lo digo porque el año pasado, bueno, tuvimos un pequeño problema, empezamos a dar notas por teléfono, alguien lo publicó en un conocido foro, y luego otro foro europeo, y la conclusión fue que estuvimos 2 semanas con la centralita colapsada. Y al final, pues también te la estás jugando porque no son notas oficiales. Es decir, este año, y lo siento muchísimo, vamos a esperar a que se publiquen las listas y ya daremos las notas, si les parece, ¿no? Ya por último, las individuales, voy fatal de tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Lo que les comentaba, las acciones, es que cuando tenemos un contrato financiado, tenemos un investigador contratado que cumple la regla de movilidad a 18 de septiembre de este año, podemos solicitar esta Career Integration Grant. La Career Integration Grant, como les digo, son 25.000 euros al año, un máximo de 4 años podemos solicitar para costes asociados al desarrollo de un proyecto de investigación. Una cosa interesante, de estos 25.000 euros, que es una cantidad fija, podemos también coger parte de esa financiación de los 25.000 euros para lo que es el salario del investigador, siempre y cuando el contrato que tenga en su entidad, que les digo es un contrato aparte, no es financiado por la Unión Europea, pueda permitirlo. Y aquí la verdad que es una acción que tradicionalmente se nota muy bien, muy bien. Están las cifras del año pasado. Las de este año salieron hace creo que una semana o 2. ¿Hay alguien que ha participado en marzo? Ya sabe, bueno, si no te he hablado. Vale, luego hablamos, que luego me dices la... no están aquí puestas las cifras, España ha bajado a segundo lugar, nos ha adelantado Israel, pero hemos sacado exactamente 32 y que suman 111 en total de lo que es las 3 convocatorias que ha habido. Aquí tienen tasas de éxito también, no me voy a estar hablando mucho más de esto, es una tasa de éxito en torno al 30%. Empezamos ya la segunda parte y ya terminamos con las acciones individuales. Repito, si alguien tiene preguntas de las IEFs, etcétera, si les parece, lo vemos más tarde, ¿eh? Vamos a ver, acciones para centros o redes. Esto es lo que les comentaba, que es diferente el acercamiento. Aquí es un consorcio de entidades. Es decir, hay que montar un consorcio. Y vamos a hablar de 3 tipos de redes. La primera son las IAPP. IAPP es una acción que consiste básicamente en el intercambio de conocimiento por medio del intercambio de personal. Y es un intercambio de conocimiento a nivel académico e industrial. Es decir, hay que tratar de conseguir que los investigadores vayan del sector académico al sector industrial. Y para complicarlo un poquito más, tienen que ser de países diferentes además. Es decir, los consorcios pueden ser de 2 entidades, pero tienen que ser un socio académico por un lado, una empresa por otro y de países diferentes. No sé si me he explicado claramente. Normalmente los consorcios suelen ser 4 a 6 socios, más o menos. Entonces lo que se produce es un intercambio de investigadores, personal técnico y de gestión, también pueden participar, a lo largo de 4 años, que es la duración de los proyectos, entre los países y las entidades. Es decir, lo que es financiación, como les digo, intersectorial e internacional. Hay una particularidad interesante, que sobre todo está enfocado a las empresas. Y es que las empresas tienen la oportunidad, y los coordinadores normalmente también, da igual si sea una empresa o una universidad, de contratar personal también. Personal ya doctor, es decir, ER, 1 año a 2 años. Pero como les digo, lo que se busca sobre todo es el intercambio. Aunque la guía del solicitante pone 50-50, no se lo crean. Hay que buscar mucho más intercambio, un 80-20. Y cuando me refiero a porcentajes es de mes investigador, como les comentaba al principio, que solicitemos. Y que la mayor parte sea para intercambiar. El personal que se intercambia debe estar en el momento del intercambio, debe cumplir la regla de movilidad, al sitio donde vaya a ir, y haber estado vinculado de cualquier manera, aunque a lo mejor no sea con un contrato, con una beca o lo que sea, con la entidad que le envía. Bueno, de las IAPP, ¿sabes? Podemos estar horas hablando, pero bueno, básicamente que tengan en cuenta que es eso, intercambio intersectorial e internacional. Hay también una particularidad en estas acciones, y es que puede haber, por ejemplo, una universidad catalana, y si se cumple que haya una empresa extranjera o que haya otra universidad extranjera, lo que sea, puede haber una empresa española también. Y el tiempo que recibamos un investigador, por ejemplo, recibimos 10 meses a un investigador que viene de una universidad francesa, podría estar 70% en la empresa española y hasta el 30% de su tiempo en la universidad española. Es decir, es lo que ven aquí. El intercambio debe ser transnacional, pero puede haber también un intercambio nacional. ¿Y por qué explico esto? Porque una de las grandes novedades del programa de trabajo, que todavía no está aprobado, pero para el año 2013,
es que, ¿qué pasa? Que en muchas IAPP lo que se hacía es el IP de una universidad tiene su spin-off, entonces se trae un investigador y el 30% del tiempo que lo tiene, además lo pone en su spin-off, ¿no? Y claro, la Comisión Europea lo que busca sobre todo es que haya una desvinculación mayor, es decir, que sean entidades muy diferenciadas, porque muchas veces las spin-off incluso están hasta las mismas instalaciones de la universidad. Pero bueno, si alguno está interesado en IAPP, lo podríamos ver más en profundidad porque tampoco voy a liarles mucho, pero simplemente que sepan que es sobre todo para el intercambio de personal. A nivel de coordinación, España bastante bien y por supuesto, bueno, eso fue el año pasado que coordinamos, estuvimos en primer lugar con los ingleses, Cataluña pues tiene muchísima experiencia en las IAPP, terminaron el 19 de abril, si alguno está pendiente de los resultados, todavía no han salido, desde que los tengamos pues pondremos noticias y se los enviaremos a aquellos que hayan conseguido la ayuda y los que no. Y como les digo, ya esta parte la podemos quitar porque ya lo he comentado, la fase de retorno obligatoria que se reduce y el tema del 30% de movilidad en el mismo país, que van a ser un poco más estrictos en ese criterio de las spin-off universitarias. Initial Training Networks. Vamos a ver, de las ITN, y dado que hay mucho interés en las ITN, les comento un par de cosas. Lo primero es que abre en julio, o sea, dentro de nada, el 13 de julio, y va a estar abierta hasta el 22 de noviembre. El programa de trabajo 2013, como ven, se desarrolla este año, es decir, el año que viene no va a haber ITNs más, es decir, hay que tratar de conseguir las que no hayamos conseguido este año, tratar de presentarlas para esta convocatoria y sobre todo, ya les digo, ahora vamos a entrar aquí, sí que me voy a profundizar un poco más en los 3 tipos de ITN que hay, ¿eh? Porque eso ha cambiado el año pasado y hay una muy interesante sobre todo. ¿En qué consisten las ITN? Bueno, como les digo, se crea un consorcio de entidades con participación empresarial obligatoria, en nivel 1, ahora veremos, para crear cursos de formación en lo que es una disciplina científica que vayamos a desarrollar, una investigación, pero también hay que dar formación complementaria. Es decir, lo que busca la Comisión Europea con este tipo de actividades es la empleabilidad de los doctorandos, porque como saben, estas acciones es para hacer cursos de doctorado. No todas, pero sobre todo para investigadores en formación. Entonces, ¿qué pasa? Que esa formación paralela pues puede ser escritura de propuestas al 7º programa marco, temas de propiedad intelectual, es decir, desarrollo del espíritu emprendedor, es decir, ese tipo de formación, digamos, para fomentar la empleabilidad, ¿no?, de los investigadores. Entonces, como les digo, es una formación específica en la disciplina que vayamos a investigar y esa formación paralela. ¿Y quién da esa formación paralela? Normalmente en las ITN se participa de 2 maneras. Primero, como full partner, como lo que se llama beneficiario, que son los que firman el acuerdo y son los que van a recibir financiación por medio del coordinador, es decir, el coordinador recibe toda la financiación y la distribuye entre los diferentes socios que van a contratar investigadores. Es decir, la financiación es para contratar esos investigadores. Y estos son los full partners, los beneficiarios. Y como les digo, normalmente en el consorcio, lo que son los full partners, debe haber una empresa como mínimo, es decir, tiene que haber participación del sector empresarial. Y por otro lado tenemos los associated partners, que para que nos entendamos son una subcontratación. Solamente que la Comisión Europea lo que quiere hacer es, antes de empezar el proyecto, quiere tener claro a quién se va a subcontratar, que son los associated partners, que no van a recibir financiación comunitaria directa, es decir, el coordinador no les va a dar fondos europeos, pero lo que sí que van a hacer es facturar a los beneficiarios. No sé si me he explicado. Es decir, por ejemplo, una consultora que da un curso de cómo escribir una propuesta al 7º programa marco, pues financiará al consorcio y factura directamente a los beneficiarios. Bien, como les digo, hay 3 tipos de ITN. A la derecha ven la financiación que hay para la convocatoria que abre este año, de 450 millones de euros para las multipartner y las Innovative Doctoral Programs, y 30 millones para las European Industrial Doctorates. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a ver. La multipartner es la ITN de toda la vida. La que son, este año pusieron un límite de 8 a 10 socios, es lo normal, el límite está en 10 socios. 10 socios, como le digo, full partner que contratan investigadores con participación de empresas. Tiene que haber un mínimo de 3 entidades de diferentes países europeos. A partir de ahí, cuando se cumple ese requisito de 3 socios europeos, pueden participar países de fuera de Europa. Pero, vamos a ver, y es una pregunta que se hace mucho. ¿Pueden participar socios americanos? Hasta hace poco no. O sea, de Estados Unidos, porque
no sé si conoces lo que son la Unión Europea define lo que son los High Income Countries, que son países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Australia, creo que Singapur o Corea del Sur. Son países que, al tener un nivel de vida más alto que el de la Unión Europea normalmente, pues no se les financia, o sea, no se les da fondo, vamos. Pero si hay un proyecto en el cual se necesita, y los hay, una tecnología o una parte del desarrollo de la disciplina científica en el cual es indispensable que participe un centro de Estados Unidos, y si está bien justificada la propuesta, podrían participar y podrían contratar, es decir, podrían recibir financiación para contratar un investigador. Bien, como ven en el esquema, son entidades, universidad e industria con lo que son los Associated Partners, esas entidades que dan normalmente esa formación paralela y que dan también oportunidad, porque lo que no he comentado es que dentro de esa red además se produce una movilidad de los investigadores que va a formarse los diferentes nódulos y formación que se ofrezca en los diferentes socios. Normalmente los contratos que vamos a solicitar son de 3 años y tiene su lógica, evidentemente, porque como saben ahora, para asegurar un título de doctorado pues son 3 años. Y también existe la posibilidad en las multipartner de contratar doctores, pero normalmente es para la empresa. El socio empresarial podrá contratar doctores, también ya personal formado, porque evidentemente una empresa recibe un doctorando, pero ¿qué beneficios saca una empresa de formar un doctorando, ¿no? Bueno, pues para eso se le da una opción de contratar investigadores ya formados. Hay un tema que la verdad que estamos, desde el Ministerio, la verdad que siempre tratamos de presionar en ello, y es que para Horizon 2020, precisamente las ITN van a quitar esta opción de contratar doctores. Y, nosotros consideramos que a la empresa le resulta más atractivo contratar un doctor, pero veremos a ver cómo queda. Pero que sepan que en principio no va a haber contratación de doctores en las ITN en Horizon 2020. Y, luego lo veremos al final, pero las ITN normalmente en Horizon 2020 se va a buscar que sean un poco más pequeñas, pero bueno. Por tanto, esas son las multipartners. Luego tenemos las IDP, que son los Innovative Doctoral Programs, y que yo creo que es una opción muy interesante, que a lo mejor en España no nos hemos animado mucho todavía a participar, que es hacer una red de formación de un solo beneficiario, que debe ser académico, la universidad. Entonces, se crea un curso de doctorado, aquí ya no hay contratación de doctores, sino específicamente para desarrollar un curso de doctorado, y lo que sí que tiene que haber es una gran red de Associated Partners, lo que decíamos, esos socios nivel 2. Entonces, un solo beneficiario con una red extensa de Associated Partners. Para que se hagan una idea, y esto, es verdad que lo quería comentar, en septiembre, si están interesados en lo que son las ITN, vamos a organizar un taller en Barcelona, y todavía no tenemos fecha específica, pero probablemente será la segunda mitad de septiembre, y ya sí que vamos a profundizar mucho más en cómo preparar una propuesta, cifras de estadísticas, etc. Pero sí que es interesante saber que normalmente los Associated Partners, en las multipartners, la media que se suelen integrar en los proyectos son de 4 Associated Partners. Hay proyectos que no tienen Associated Partners y hay proyectos que tienen más. Eso a elección de los propios beneficiarios. Pero las IDP, la media, para que se hagan una idea de lo que son la media de los Associated Partners que nos han pasado a la Comisión Europea, es de 12 entidades. Son unas cuantas. Bien, pues esto sería, como les digo, programa de doctorado en el cual pues, tiene que tener mucha participación de esos Associated Partners para enviar a los investigadores allí. Otro aspecto que ya me voy adelantando a todo, de las ITN en Horizon 2020, es que van a integrar Erasmus Mundus. Es decir, la parte de Erasmus Mundus de doctorados, porque Erasmus Mundus tiene varias partes, pues la parte de doctorado se va a integrar en las ITN. Eso es un tema súper importante, además. Bien, por último, lo que es la EID, los doctorados industriales. Esto sí que les pediría bastante atención, porque son programas de doctorado pequeños, hay buena financiación para ello, y la participación de nuestro país en la primera convocatoria, que fue el año pasado, la verdad que ha sido bastante baja. Entonces, estamos tratando de difundir bastante mejor lo que es esta acción. ¿En qué consiste? Bueno, es una red de formación entre un socio académico y una empresa de países diferentes. Y ya está. Son cursos de doctorado en el cual el socio académico daría el título y una empresa de otro país, en el cual
la mayor parte de la contratación del investigador, del tiempo que realice ese investigador esos 3 años, debería ser como mínimo el 50%, pero si es más, en la empresa. Y bueno, es una acción que aquí tienen las características. Es decir, lo que se busca sobre todo es la empleabilidad de los investigadores, que estén más tiempo en la empresa, etcétera y tal, y involucrar sobre todo el sector empresarial en la formación de los doctores, ¿no? Ya les digo, son proyectos pequeños, entre 1 y 5 investigadores nada más. La media, según nos han comentado, es entre 3 y 4 investigadores, no mucho más. Y como les comentaba, la participación española, bueno, a ver si están aquí puestas, sí, lo he incluido. La participación española ha sido bastante pobre. A nivel de coordinación no hemos sacado ninguno. Y como socios, bueno, de hecho hay una empresa catalana que está participando en un proyecto como socio. Bueno, esta slide simplemente es el resumen de todo lo que hemos visto de las ITN para que lo tengan más esquematizado. Y ya voy terminando lo que son las categorías. Básicamente es igual que lo que hemos visto en las individuales, es decir, que la entidad recibe una financiación para contratar a esos investigadores. Lo que pasa es que, como hemos visto, la mayor parte de los investigadores son investigadores en formación, son 38.000 euros al año. Luego también el complemento de movilidad igual, lo recibirá el investigador. Los gastos de investigación, en vez de ser 800, son 1.800 euros al mes en las multipartner e IAPP, un poco menos en las otras redes. Y luego lo que sí que cambia es las cantidades que se perciben para lo que es la gestión y los costes indirectos, que ya es un porcentaje, es el 10% cada uno. Novedades. La novedad más importante sencillamente es que va a aumentar el presupuesto de 20 millones del panel de doctorados industriales a 30. Lo otro, bueno, son aspectos de nomenclatura más bien. ITN, participación el año pasado, perdón, la convocatoria de 2012, bueno, estamos en 5º lugar. Aquí tienen tasas de éxito. Las tasas de éxito de ITN sí que hay que reconocer que son bastante bajas. Ya ven, 9,1, o sea, son tasas a veces es bastante complicado. EID, lo que les digo, doctorados industriales, solamente 2 participaciones como socios de entidades de nuestro país, y de IDP ninguna. O sea, el IDP, el que era un solo, no ha habido suerte. A nivel de coordinación, en las 5 convocatorias, España está en 4º lugar, que está bastante bien. Hemos anotado a los franceses el año pasado. Y para que se hagan una idea de las propuestas que se suelen enviar. 1.022 propuestas en la última convocatoria, pero si se dan cuenta, esas 1.022 propuestas, 122 han sido para ID, sino realmente el número de propuestas suele ser casi siempre el mismo. Está en torno a los 900 y hay mucho resubmission. El año pasado, es decir, la convocatoria 2011, España consiguió 12 propuestas coordinadas, que es una cifra muy buena. ¿Por qué? Porque muchas de esas propuestas se habían presentado pues, un par de años antes, es decir, es difícil sacar a la primera. Puede pasar, no hay que desanimar, pero vamos, normalmente son propuestas que se van mejorando con los años. Y ya por último, en las redes, la acción IRSE. La acción IRSE es una acción pequeña, es decir, es una acción que lo que nos va a financiar es el intercambio, es decir, los viajes y el alojamiento de los investigadores que movamos a nivel internacional con países de fuera de Europa entre entidades públicas. Por ejemplo, si cuentan con una línea de colaboración, un doctorado o algo así, con una entidad europea y, bueno, si ya tienen una red formada está muy bien porque realmente lo que te va a hacer es pagarte los viajes de los investigadores y el alojamiento. Y lo que consiste es que te financian lo que es los viajes de los investigadores que van de Europa hacia fuera de Europa y de los investigadores de fuera de Europa que vengan a Europa. Es decir, si vamos a enviar investigadores a Italia, por ejemplo, eso no nos lo van a financiar por este proyecto. Solamente si los mandamos, por ejemplo, a Argentina, a Chile, a otros países. Y viceversa, los argentinos no se les va a financiar si van a Chile, pero sí si vienen a España o a Italia. ¿Por qué le digo que es pequeña? Porque lo que vamos a recibir son 1.900 euros al mes por investigador que vayamos a enviar. Y bueno, en algunos países, debido a la lejanía, se incluye también una bolsa de unos 200 euros más. Pero sí que es verdad, y sobre todo, primero por las consultas que nos llegan y también por lo que hemos comentado con la Comisión Europea, es una acción que para lo pequeña que es da un trabajo impresionante. Es decir, yo les recomiendo, si tienen unas líneas de colaboración ya bien establecidas, es decir, que cumplen el consorcio,
y tienen otro tipo de financiación para otro tipo de cosas, piensen en IRSES como un complemento a eso, a los viajes y al alojamiento de los investigadores. Algo como complementario, pero si van a montar una red IRSES solamente para la financiación que reciben, a lo mejor, bueno, pueden tener lo que, ya les digo que no es mucha financiación, con lo cual no es muy recomendable. Por cifras de participación estamos ahí, los número 5. Por cierto, no lo he comentado, el global del programa People somos los cuartos, quintos, y el retorno, normalmente ya saben que el objetivo era el 8%, pues hasta el año pasado estábamos en un 9,5%, que no está mal. Y ya por último, que ya veo cara de cansancio, COFAN. COFAN, como les digo, es una acción que es la única que no nos van a financiar al 100%, sino que nos dan lo que sería el 40% de un programa para contratar investigadores y que contemple la movilidad. Tenemos que tratar de resolver los programas lo que son los tres tipos de movilidad que hemos visto, la outgoing, incoming y reintegration. Por lo tanto, ya les digo, es fundamental contar con financiación propia, programas que existan o programas que vayamos a montar, y nos van a dar, bueno, pues una financiación de hasta 10 millones como máximo y que suponga como máximo también el 40%. ¿Qué pasa? Que hay una gran novedad muy importante además este año 2013 para, que ya les digo, aún no se ha aprobado, y es que desaparecen los dos paneles. Aquellos que conozcan lo que es el programa COFAN saben que se puede participar por medio de dos paneles. Panel que era existente de mejora, es decir, tenemos un programa, por ejemplo, el Beatriz de Pinós, que ya existe, y lo mejoramos algunos aspectos de ese programa, o bien aportamos más dinero, o bien aportamos más contratos, o bien se desarrolla una movilidad, es decir, se mejora ese programa y se solicita financiación para ello. Eso eran los programas existentes, que había que hacer una mejora considerable del programa. Y luego había la opción del otro panel, que era participar con un programa de movilidad nuevo, y se pedía una financiación, ¿no? Bueno, pues este año ha desaparecido esa diferenciación de paneles. Participan todos en el mismo panel. Luego ya veremos cómo se va a dividir, si va por paneles científicos, ya veremos. Pero vamos, en principio, la comisión ha visto que se simplifica a la hora de evaluarlo, etcétera, y sobre todo limita la confusión, y eso sí que pasa mucho, de que dice, oye, ¿es que esta mejora es suficiente o no? Esto que estoy poniendo, bueno, pues eso ya se limita, ya se hace un panel general. Aquí sí que hay que decir que bueno, tradicionalmente se nos ha dado muy bien. De hecho, este año los resultados salieron la semana pasada de la última convocatoria, y les comento que de 31 propuestas aprobadas, 10 son españolas, y ha habido una participación muy buena, la verdad. Con lo cual, estas cifras, no he tenido tiempo de incluir las cifras de la última convocatoria, pero vamos, estamos ahí en primer lugar. Y Cataluña, pues como ven, sigue también en primer lugar. Ahora, ya para finalizar, un poco lo que es Horizon 2020, aparte de lo que he comentado, algunos retazos previamente. Como saben, el programa de momento se está negociando a 80.000 millones de euros. ¿Y por qué digo de momento? Porque no está claro, primero, que la cifra vaya a ser esa definitivamente, y de hecho ya está en el proceso de, bueno, por medio del Consejo, es decir, ya se está negociando lo que son cifras específicas de programa. ¿Dónde van a estar las acciones Marie Curie? Bueno, aparte de cambiar el nombre, que ahora son las acciones Marie Skłodowska-Curie Actions, que vende mucho el nombre, bueno, aparte del nombre, van a estar en la parte de Excellent Science, la prioridad número 1. Conjuntamente con las acciones del European Research Council, ya saben, el programa IDEAS, por cierto, que no lo he nombrado, pero el programa IDEAS supongo que también lo conocerán bastante bien, son ayudas muy interesantes, y también les recomiendo que bueno, en sus entidades pregunten, sino también mi compañera Esther Rodríguez les puede asesorar sobre las ayudas del ERC. El ERC, además, como saben, la tendencia, a nivel presupuestario, las acciones Marie Curie, lo que se propone son 6.126 millones de euros para lo que es el Horizon 2020. Eso supone un incremento en torno al 17%, como les digo. Ha habido muchísima controversia con esta cifra, porque, por ejemplo, para el programa IDEAS hay un aumento del 80% de presupuesto para el programa IDEAS de aumento. Es decir, se está apostando mucho por el RC, por el programa IDEAS, y un poco, bueno, pues programa People, que desaparece, como les digo, la nomenclatura de People, para las acciones Marie Curie se han quedado un poco
no tiene mucha financiación. De hecho, con la división que se ha propuesto ahora, este año hay 950 millones de euros para convocatorias y el primer año de Horizon 2020 habría 740 millones nada más. Es decir, habría un bajón de presupuesto. Con lo cual, con lo que les digo es, la postura general prácticamente de todos los países en el comité de programa es de aumento de presupuesto para el programa People, para esos, sobre todo esos doctores, digamos, esos postdoc que terminan su carrera o que quieren, que acaban de conseguir el título o que quieren desarrollar, que a lo mejor no tienen un currículum tan desarrollado como para participar en el RC, pues evidentemente tratar de que haya más financiación para el programa People, las acciones Marie Curie. Supongo que a estas alturas, ya hora y cuarto ya de charlas, se habrán dado cuenta que hay acciones prácticamente de todo tipo, que es un rollo, que las IEFs, IOFs, etc. No crean, la Comisión se ha dado cuenta y lo va a limitar a 4 nada más. Y 4 que es las ITN, que como les digo, prácticamente es lo mismo que vemos ahora. Van a quitar lo que es, de momento, la contratación para doctores, sería únicamente para los ESR, es decir, para los investigadores en formación. Incluye lo que habíamos comentado antes, Erasmus Mundus va a estar incluido en lo que son la parte de doctorados en las ITN, y luego la tendencia que se está más o menos vislumbrando es que, dado las tasas de éxito que son tan bajas, lo que les digo, 9,1, etcétera, lo que pretenden es hacer redes un poco más pequeñas para que haya mayor financiación y financiar más proyectos con ellos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también lo que ya he adelantado un poco, la nomenclatura. Ya no se habla de socio industrial, socio académico, sino va a ser no académico y académico, que es un poco más amplio. También lo que vemos es que los doctorados industriales que hemos comentado antes, los EID, se quiere fomentar más y se quiere hacer un poco más flexible, no solamente una universidad y una empresa, sino tratar de hacerlo a lo mejor con socios un poco más grandes, ¿eh? Es decir, como ven, está todavía bastante se está dibujando todavía lo que es el Horizon 2020 específico de las acciones Marie Curie. Todas las acciones individuales se van a resumir en las que son las IF, para Aspiring Researcher. Aquí una cosa que sí que me gustaría también destacar, y es que inicialmente, en los primeros borradores de lo que iba a ser el Horizon 2020, es que ni se nombraba la reintegración de investigadores, ¿no? Las acciones de reintegración, las SIG. Y bueno, como saben, evidentemente, en nuestro país va muy bien esa acción y bueno, se ha movido mucho también con otros países y finalmente parece, veremos a ver cómo se va a desarrollar y cómo lo van a montar, va a haber también acciones de integración, a ver cómo lo montan, pero se va a tener en cuenta también la reintegración de investigadores. Y luego las acciones IAPP e IRSES, que ya han visto que comparten esa movilidad, pues se van a unificar en la acción RISE y bueno, en fin, es sobre todo pues para seguir financiando la movilidad. Según lo que nos ha llegado de información, parece que se quiere intentar que sea más parecido al IRSES que la IAPP. Como saben, la IAPP tenía esas categorías de contratación, etcétera y tal, y la IRSES es una cantidad fija. Pues parece que se va a tratar de desarrollar más tipo IRSES, más tipo cantidad fija para hacer determinadas cosas. Lo que eso sí, evidentemente, esperemos que sea una financiación mucho mayor, porque si no, no tendría mucho sentido. Y por último, COFAN. COFAN, como comprenderán, a la Comisión le encanta porque los países cofinancian y aparte de seguir existiendo la acción COFAN como tal para cofinanciar programas de movilidad, se va a producir también que en las 3 acciones anteriores que hemos visto, ITN, IF y RISE, haya también una cofinanciación. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues de momento no lo sabemos. Es decir, puede que haya una convocatoria ITN financiada al 100%, como ha sido hasta ahora, y en paralelo otra que cofinancie, o a lo mejor un baremo, primeras se financian al 100%, otras no. ¿Cómo se va a cofinanciar una ITN, por ejemplo? ¿Quién pone qué? Todavía tenemos muchas preguntas, pero bueno, que sepan que la cofinanciación se va a desarrollar también en las 3 acciones anteriores. Y bueno, básicamente de lo que es Horizon 2020, ya les digo, todavía están por definir, pero bueno, a medida que vayamos teniendo más información, pues también seguiremos facilitando. Esperemos que en septiembre, cuando hagamos ese taller ITN, pues poder tener más información, ¿no? Convocatorias abiertas, como les digo, en verde las actuales, las individuales y las SIG, y calendario provisional, todavía no está aprobado, pero prácticamente no va a cambiar, de las acciones para el programa de 2013. Tenemos ITN, como les digo, abre en julio, termina en noviembre, IAPP
abre en octubre y termina en enero. Dense cuenta que es muy pequeño el periodo para preparación de propuestas, es decir, el periodo que abren, porque el año pasado, o sea, este año, cerraba el 19 de abril, ahora cierra el 15 de enero. Y COFAN que termina en diciembre de este año. Es decir, en verde tienen las que adelantan las fechas de manera considerable. Y las individuales siguen igual. Las individuales para, bueno, pues para alegrarnos a los NSP, pues las siguen poniendo el 14 de agosto, que es maravilloso. Y la SIC también en marzo y septiembre. Bueno, a los NSP y a los gestores, por supuesto, y a todos ustedes, que menuda gracia estar preparándolo en agosto. Ya finalizando lo que serían algunos enlaces que pueden ser de su interés, lo que es el Resource Participant Portal, que lo conocerán. Lo que les decía del Espacio Europeo de Investigación, lo pueden mirar también en las políticas del Europa 2020. Euraccess, donde se publican las plazas. Búsqueda de socios, etcétera, aspectos éticos, el Consortium Agreement, propiedad intelectual, en fin, aquí pueden tener el enlace de nuestra oficina, la Oficina Europea del Ministerio de Economía. La parte derecha tienen el sistema de alertas, con el cual pueden recibir información, sobre todo pues, eventos y novedades que vayamos publicando, estadísticas, etcétera. Y bueno, yo si les parece, la verdad que muchísimas gracias por estar ahí, nos han levantado mucho, así que pues muchas gracias.